Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy vamos a hablar de los libros que leímos durante el mes de abril, tanto yo como ustedes. Y sin más, empecemos porque traigo unas joyas, pero son unas joyitas de libros. Para empezar, me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál fue el mejor libro que ustedes leyeron durante el mes de abril y cuál recomendarían. Bueno, yo les voy a contar que en el mes de abril terminé de leer una belleza, que es Dune de Frank Herbert. Este libro lo leímos en el club de lectura de Patreon durante marzo y abril porque durante esos meses estuvimos leyendo ciencia ficción y este fue el libro elegido. Yo lo amé. Aparte que recuerden, o puede ser que no sepan, en noviembre va a estarse estrenando la nueva adaptación de Dune. The legend will be born. Recuerdo que cuando lo estaba empezando a leer, ahí como por marzo, yo les contaba por Instagram que este libro se me hacía como si agarraran Juego de Tronos y lo pusieran en el espacio y lo mezclaran con Star Wars. ¿Y eso por qué? Resulta que vamos a tener al Imperio y al Emperador. Ajá, suena Star Wars. Y este Emperador va a controlar el melange, que es una sustancia que se utiliza en este universo para que las personas puedan desarrollar ciertos como poderes o ciertas características. Algo pasó que las personas tratan de no verse tan involucradas con la tecnología. Entonces tratan de sacar el máximo potencial de cada una de ellas. Resulta que hay ciertos grupos políticos que van a utilizar esta sustancia, el melange, para desarrollar ciertas habilidades que les dan cierto poder político. Entonces tenemos por ejemplo a las Bene Gesserit, que de ellas voy a hablar más adelante, que pueden controlar o pueden hacer que las personas hagan cosas utilizando un poder que se llama la voz, o hay otras personas que pueden manejar naves espaciales a altísimas velocidades y otro montón de habilidades más. Entonces pues sí, el emperador controla el melange. Luego vamos a tener a las casas, que aquí es donde digo que se me parecía demasiado a Juego de Tronos, porque por ejemplo en Game of Thrones teníamos a los Stark viviendo en Invernalia y teníamos a los Lannister viviendo en Casterly Rock. Pero en Dune se llaman diferente, obviamente. Entonces tenemos a los Atreides, que viven en un planeta que se llama Caladan, que es todo verde y todo bien y todo bonito. Pero resulta que el emperador les dice, ustedes van a ir a gobernar ahora al planeta de Dune. ¿Qué tiene Dune de especial? Es el único planeta donde se produce el melange. Entonces entenderán que hay como una importancia política muy importante en Dune. Lo estaba gobernando la casa Harkonnen, que es de pura casualidad enemiga de la casa Atreides. Entonces ya se imaginarán lo que va a sentir la casa Harkonnen de que le quiten ese poder de gobernar Dune y que se lo den a sus enemigos, que son los Atreides. Es como si de repente le dijeran a los Stark que pueden ir a gobernar a Casterly Rock, donde viven los Lannister. Que eso se va a aprender, chiquillos. Eso ahí se va a aprender, porque ellos chocan. Definitivamente a Tywin Lannister no le gustaría esto. Y en esta historia en Dune vamos a tener al personaje principal, que es Paul Atreides. Paul Atreides es el hijo del duque Leto, que es el gobernante de la casa Atreides, que estaba en Caladan y que ahora van a pasar a Dune. Pues vamos a ir viendo todo este conflicto político, principalmente un conflicto ambiental, todo narrado también desde la vista de Paul y otros personajes que después van a ir descubriendo. Pero algo que pasa es que desde el inicio nos dicen que a lo mejor Paul es algo más de lo que nosotros podemos ver por ahí. Entonces es esta historia también con el cliché de el elegido. Por si les gusta ese cliché, aquí tenemos el cliché del elegido. En Dune me gustaron tantísimas cosas. Una de las que más me emociona y de las que más me llegó fue la construcción del mundo. Para mí la construcción del mundo siempre ha sido como algo muy importante. Antes era inconsciente, ahora soy más consciente de esto. Para mí es vital que el mundo esté bien construido y aquí es una maravilla. Les recomiendo muchísimo que cuando se lo lean, si se lo van a leer, es que se lean por favor los apéndices, porque ahí viene la aclaración de la biología, política, religión, le amplía a uno el espectro. Entonces es demasiado bueno. Por favor lean los apéndices si llegan a leer Dune. Yo esperaba que este libro, al ser ciencia ficción,
se involucrará mucho con la tecnología, ¿saben? O ese es el concepto que yo tengo de ciencia ficción, que vamos a tener robots, inteligencia artificial, muchas máquinas, naves espaciales y cosas así. Pero resulta que, como les contaba, en Doom no es algo a lo que se le da tanta importancia. De hecho, la importancia es como así, chiquitica, muy poquitita. Hace como 1 año, 2 años, a mí me interesa muchísimo todo esto, ¿saben? Como de buscar la mejor versión de mí misma. Entonces, hay frases en Doom que van muy enfocadas en esto, en conocer mis pensamientos, controlar mis pensamientos, mis emociones y muchas cosas así. Entonces, eso en lo personal a mí me llamó demasiado la atención. Aparte de la política, la biología, el ambiente, eso me fascinó. Sé que esto puede jugar en contra para algunas personas si están esperando una ciencia ficción llena de robots, porque no se lo van a encontrar, pero en lo personal a mí me sorprendió y se me hizo muy grato de leer. Otra cosa que les recomendaría si van a leer Doom es que busquen sobre la vida del autor, porque el autor era budista, tenía creencias budistas y hay algunas partes donde se ven reflejadas sus creencias. Y también toda esa crítica mesiánica y así. Entonces les recomendaría que busquen esa información para que puedan enriquecer muchísimo más su lectura. Hay otra cosa que también me fascinó de este libro y fueron las Bene Gesserit y el papel de las mujeres en algunas partes de la historia, porque ya al final, no los voy a spoilear, pero ya al final es como, ¿por qué hiciste esto, Frank Herbert? Pero por lo menos las Bene Gesserit me encantaron. Son unas mujeres súper poderosas que utilizan la voz y tienen ciertos poderes, incluso les dicen brujas, y es que ellas son demasiado poderosas en este mundo, y eso me fascinó. Otra cosa que se me hizo muy especial leyendo Doom es que podemos ver cómo esta historia ha influenciado muchísimas más. Ya les mencioné Star Wars y les mencioné también Juego de Tronos. De hecho, ahí para el chisme, si les interesara, pueden buscar el conflicto que hubo entre Frank Herbert y George Lucas por plagio, porque incluso Frank Herbert pensó en demandar a George Lucas por Star Wars. Y es que incluso George Lucas llegó a decir que lo único que se parecían Doom y Star Wars era que sucedían en un desierto, pero si uno se pone a analizar, hay muchas cosas muy similares, incluso ciertos plot twists que uno dice, esto es, bueno, yo estaba leyendo Doom y yo decía, es que esto es igualito a Star Wars, esos son los Stormtroopers, este es este, y George Lucas lo negaba. Estuvo candente en esa época, me hubiera gustado poder verlo, pero en general me gustaba demasiado ver cómo historias que yo amo y que me apasionan actualmente definitivamente están inspiradas en Doom o tienen influencias de Doom, y eso me gustó muchísimo. Y podría seguir hablando de lo mucho que me gustó y las cosas que me apasionaron de este libro, pero también hubieron cosas que no me gustaron. Una de esas cosas tenía que ver cómo terminaron los personajes femeninos en esta historia, exceptuando a Alia, porque Alia es un personaje que me parece demasiado chiva, demasiado bueno. Va a ser máxima, que ya yo quiero seguir leyendo los libros de Doom para ver qué va a pasar con ese personaje, con Alia. Es lo que más me llama la atención de Doom, ver qué va a pasar con Alia. Hay una cosa que no me encantó y fue un salto en el tiempo. Hubieron unos saltos en el tiempo en el libro que yo decía como, ¿qué hiciste, Frank Herbert? No me gustó, como que esas cosas no me gustaron, pero vieran, chiquillos, que yo disfruté tanto de leer el libro. Ay, Dios mío, es que de verdad a mí me gustó demasiado leer Doom, lo disfruté muchísimo. Para mí fue toda una experiencia. Era de estos libros que yo generalmente en las lecturas conjuntas y los clubes de lectura siempre voy siguiendo las metas. Doom no pude, yo tuve que terminar el libro antes, no cumplí, pero era porque yo de verdad ya yo decía como no puedo más, yo necesito seguir con esta historia y era lo único que yo quería leer mientras estaba leyendo Doom. Así que de verdad a mí me gustó muchísimo, y a pesar de que yo le vi fallos, le di las 5 estrellas, porque para mí la experiencia fue lo mejor de lo mejor de lo mejor. Como les digo, se los recomiendo, claro que sí, pero que entren sabiendo que no es como la típica ciencia ficción que uno se imagina por aquello. Otro libro que leí durante el mes de abril fue Los peligros de fumar en la cama, publicado por Mariana Enríquez, ídola, que fue publicado en 2009, al cual le di 4 estrellas. Ok, Mariana Enríquez. Con el tiempo me he ido volviendo fan del Booker Prize, que es un premio que es para los libros publicados en inglés y se premia una vez al año. Yo les conté en Instagram que es que a mí me emociona mucho esto, me hace muy feliz. Ok, focus, Carla, focus. Es como los Oscar de la literatura, al menos para mí. Resulta que sacan una lista larga, la long list,
y dicen, bueno, todos estos libros están nominados. Luego, un mes después, dicen, de estos libros que estaban nominados de la long list, vamos a escoger estos otros. Y pasan de la long list a la short list. Y después de la short list van a escoger en una ceremonia quién es ese libro que es el mejor libro del año publicado en inglés. Carla, ¿por qué en inglés? Pues yo no sé, porque de verdad es que esa edición de premios a mí me fascina. Todo este juego de la long list, short list, ceremonia, a mí me divierte mucho. Entonces yo no tengo la oportunidad de decir, bueno, voy a leerme todos los libros de la long list y después me voy a leer todos los libros de la short list, pero la gente lo hace. Una vez que sale la long list, la gente los está leyendo para poder hacer sus apuestas para cuando llegue la short, y una vez que ya está la short, empiezan a apostar cuál va a ser el ganador. A mí me emocionaba mucho porque era tan chiva ver a Mariana Enríquez ahí, una latinoamericana. ¿Y qué estaba haciendo Mariana Enríquez ahí? Bueno, resulta que Los peligros de fumar en la cama recién lo acababan de traducir, y esa es otra cosa muy chiva del Booker Prize, y es que no solamente se premia al libro y al autor o a la autora, sino que también se premia la traducción. Ellos dicen que las traducciones son de vital importancia y que deben ser premiados también. Entonces, ya se imaginarán, a mí eso me llama demasiado la atención. Y este año que leímos Los Miserables, que ya lo terminé y que pronto vamos a estar hablando de eso, después de lo que fue tratar de hacer una división de capítulos de Los Miserables, ver que hay traducciones diferentes, traducciones que censuran, de verdad que para mí las traducciones ahora se volvieron algo súper importante. ¡Wow! Que existan unos premios donde uno está seguro que va a calidad y que también premian la traducción. En fin, ya me fui por otro tema, me fui por los Booker Prize, pero la cosa fue que salió la long list y Mariana Enríquez estaba nominada con Los peligros de fumar en la cama, y yo no lo había leído. Entonces yo dije, no, o sea, aquí es leerlo. Hicimos una lectura conjunta, fuimos comentando los cuentos uno por día y fue amazing. O sea, fue increíble porque Mariana pasó la shortlist y lamentablemente no ganó el Booker Prize, pero Mariana pasó a la shortlist. Fue todo un evento. Yo fui demasiado feliz, de verdad. Bueno, ¿de qué se trata Los peligros de fumar en la cama? Como les decía, esta es una recopilación de cuentos de Mariana que trata sobre cosas paranormales, tiene un poco de magia negra, tiene vudú, tiene fantasmas, tiene muchas cosas así, pero lo que más me encanta y me fascina de los cuentos de Mariana es que uno puede ver algo más allá, aparte de lo que asusta. Es un terror muy cotidiano. Ella, por ser latinoamericana, creo que también hace que uno se sienta todavía más reflejado, ¿saben? Como que esos temores uno de verdad los siente. Cuando me habla a mí de brujería, que de brujas, que de vudú, de fantasmas así, yo, wow. Pero las interpretaciones que uno le puede dar, si uno se sienta a analizarlo, si no se queda solamente como, hey, esto es una historia de fantasmas, sino que, ok, por ejemplo, creo que es más fácil para mí explicarlo con ejemplos. Hay un cuento que se trata de un fantasma, una chiquita fantasma que se le aparece a una muchacha. Entonces uno puede quedarse como, no, o sea, se le apareció un fantasma, sino que también uno puede decir, este fantasma representa todas las cosas que uno viene arrastrando con su familia, todos los fantasmas de su familia. Que este señor que hace vudú no solamente representa el hecho de hacer vudú y que da miedo, sino que también representa ese miedo de la clase media, de pasar de clase media a clase baja. Entonces, las interpretaciones que uno le puede dar una vez que los lee y se sienta y discute con calma, son una joya. De verdad que yo la pasé increíble leyendo este libro, sobre todo por leerlo en compañía, ir comentando y todas las cosas que íbamos viendo, que yo vi esto, que yo vi lo otro, que yo lo interpreto así. Me pareció, o sea, demasiado chida de leer, yo lo amé muchísimo. El terror es muy subjetivo, entonces habían cuentos que no me dieron nada de miedo, en realidad. Entonces recuerden eso cuando lean terror o lean historias de miedo, en general, que el terror es subjetivo. Lo que a mí me puede dar miedo puede ser que a otras personas no, pero en general la mayoría de cuentos, por lo menos los primeros cuentos, sí me dieron mucho miedo. Ya los últimos fueron ahí como más o menos. ¿Se los recomiendo? Sí, se los recomiendo, sobre todo porque, estuvo en el Booker Prize, y bueno, porque es Mariana y tal, y de Latinoamérica, y entonces se siente súper chiva. Eso les quería contar de este libro, porque es que de verdad me pareció formidable de leer. Y el otro libro que leí durante los meses de marzo y abril fue esta hermosa belleza, que es, bueno, aquí tengo
Una habitación propia y 3 guineas, pero leí Una habitación propia con los chiquillos del club de lectura también. Teníamos desayunos todos los domingos para ir comentando qué nos iba pareciendo cada uno de los capítulos de Una habitación propia. Amo a Virginia Woolf con toda mi vida. Este fue el primer libro que leí de ella y me encanta. No voy a profundizar mucho de qué se trata ni nada así porque ya tienen varios videos en el canal que se los voy a estar dejando en la información y en el comentario fijado por si quieren ir a ver mi opinión, mi reseña, la vida de Virginia y otros videos que he hecho respecto a la Virginia que amo mucho. Me encantaron las discusiones, poder compartir con las chiquillas todos los domingos, traerlo a nuestra realidad, hablar de cómo a pesar de que hayan pasado 100 años y que Virginia tenía unas expectativas súper altas de cómo íbamos a estar en 100 años, seguimos siendo lo que está aquí, que es muy triste, pero sigue siendo muy real. Aquí sí les quería recomendar que vayan con paciencia porque el lenguaje que utiliza Virginia es académico y esto lo conversábamos en el club de lectura que algunas personas puede ser que digan no, o sea la narración de este libro no está así como muy pop, muy así, ¿verdad? Con cierto tipo de lenguaje, pero es de sentarse y leer este ensayo y dedicarle tiempo porque la información que tiene es súper valiosa. Y hablábamos en el club que esto puede deberse a que los escritores, bueno, no todos ni todas, pero van dirigidos a un público y escriben dirigidos a un público. Bueno, recordemos que esto es una charla también, entonces ella iba a dirigirse a un público académico. Y estamos hablando de 1929 y entonces en los años 20, 30, pues ella tenía como que impresionar, ¿saben? Las mujeres, que aún todavía sigue pasando, se cuestiona la capacidad intelectual. Entonces ella utiliza un lenguaje muy intelectual, pero es entendible por el contexto y por el público al que ella se dirigía en ese momento. Entonces que vayan con paciencia, que le saquen el jugo, porque la verdad es que con este ensayo de Una habitación propia uno aprende un montón. También estuvimos hablando de las traducciones. De hecho, esta edición que yo tengo aquí no la recomiendo porque es la traducción de Borges. Traten de buscar una traducción que sea hecha por una mujer, porque lamentablemente Borges le pasó un brochazo de patriarcado a este libro. Las frases aquí son completamente diferentes y no llegan igual que las frases que están en las otras traducciones. Busquen que sea de una traductora porque Borges lo detesto después de escuchar, bueno, después de leer y comparar. La edición que yo tengo la había comprado en el Kindle hace un tiempo. Voy a poner como por aquí cuál es la traducción que yo había comprado. Ya fue hace años, creo que ya no está, pero para que la busquen porque por ahí tiene que aparecer. Porque sí, definitivamente la traducción juega un papel súper importante en los libros de Virginia Woolf. Por favor, no lean las traducciones de Borges. Y ojalá que algún día le den una oportunidad a esta joya que es Una habitación propia de Virginia Woolf, porque siento que se me hace imprescindible de leer. Creo que muchas mujeres que hablan que el feminismo no las representa, lo hacen desde la ignorancia, y leer Una habitación propia puede abrirles los ojos a todos estos derechos y a todas estas cosas que nosotros ahora damos por sentado y que antes las mujeres no podían tener, como puede ser tener un empleo, ganar su propio dinero, como dice el mismo título, una habitación propia, poder trabajar, poder ir a votar, en fin, son muchas cosas que siento que ahora se dan por sentado y que sí, eso. Hasta aquí le voy a dejar. Y bueno, chiquillos, esas fueron mis lecturas del mes. Aquí está muy difícil que yo escoja cuál fue mi favorita. Creo que puedo dejar por fuera Una habitación propia de Virginia porque es relectura, pero entre Dune y Los peligros de fumar en la cama no sabría decirles cuál elegiría porque son dos lecturas muy diferentes, pero que yo creo que es muy probable que lleguen a pasar a mis favoritos. Por lo menos Dune creo que de fijo pasaría a mis favoritos, me encantó esa novela. Entonces pues esas son mis recomendaciones, fueron 3 joyas, o sea, para mí fueron 3 lecturas fabulosas que terminé durante el mes de abril. Como les dije al inicio del video, me encantaría saber cuáles fueron sus lecturas favoritas de este mes, sus recomendaciones. Y eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que les gusten estos libros. Y ya, eso sería todo. Recuerden que les dejo en la cajita de información el link a Patreon y miembros por si quieren apoyarme. Desde $1 me ayudaría demasiado. Y en el comentario fijado tienen regalitos y links que pueden ser de interés. Recuerden que yo a ustedes los leo y las leo en los comentarios. Que ustedes me ven a mí en redes sociales en un siguiente video.
Bye.